Los amábamos. Confiábamos en ellos. Sus sonrisas encantadoras y papeles heroicos nos hicieron creer que eran los caballeros perfectos y padres devotos. Pero cuando las cámaras se apagaban, el guión cambiaba por completo. Detrás de las puertas cerradas, algunos de los iconos más queridos de la Edad de Oro, de los años 30 a los 70, convirtieron sus hogares en espacios de abuso psicológico, físico y control. La industria los protegió durante décadas, encubriendo escándalos para mantener la ilusión pública intacta. Hoy escuchamos las voces de las esposas e hijos que sobrevivieron y revelamos la verdad que Hollywood ocultó durante tanto tiempo. Sean Connery. Cuando Sean Connery encendía ese cigarrillo con elegancia en la mesa de Baccarat de Doctor, no 1962, no solo presentaba a un personaje, entregaba a los años 60 un nuevo modelo de masculinidad que influiría en toda una generación. Era el agente secreto suave, protector e intocable, vestido con trajes a medida que exudaban confianza y control absoluto. Para millones de espectadores en Gran Bretaña y Estados Unidos, Connery representaba al caballero definitivo, un hombre que siempre sabía qué decir, cómo dominar una habitación con una simple mirada irónica y cómo enfrentar el peligro con la frialdad de un profesional. Su interpretación de James Bond se convirtió en un fenómeno cultural que redefinió el heroísmo masculino para toda una generación, desde los cines llenos de adolescentes hasta las salas de estar familiares donde se proyectaban las películas en televisión. Sin embargo, esa compostura impecable quedaba estrictamente reservada para las cámaras. Detrás de las pesadas puertas de su vida privada, el guión cambiaba por completo. Las mujeres que compartieron su techo enfrentaron a un hombre que consideraba la intimidación física como una herramienta doméstica estándar. La realidad de convivir con él quedó registrada sin filtros en la memoria de su primera esposa, la actriz Diane Cilento, en su libro My Nine Lives de 2006. Allí describió un matrimonio marcado no por el glamour hollywoodense, sino por caminar constantemente sobre vidrios rotos alrededor de un temperamento impredecible y profundo. Detalló una rutina diaria de control psicológico y estallidos agresivos repentinos que la obligaban a encerrarse en habitaciones por su propia seguridad, a veces durante horas, mientras escuchaba cómo él golpeaba puertas o muebles en el exterior. En 1965, en plena cima de su fama global con la saga Bond, Connery concedió una entrevista ahora infame a Playboy, donde afirmó con claridad: "I don't think there is anything particularly wrong about hitting a woman, although I don't recommend doing it in the same way that you'd hit a man. An open-handed slap is just as effective as a punch, and if all other alternatives fail, and there has been plenty of warning, then I'd do it. If a woman is a bitch, or hysterical, or bloody-minded continually, then I'd do it." No fue un desliz casual. Más de 2 décadas después, en 1987, Barbara Walters lo confrontó en televisión nacional, y él confirmó, sin vacilar ni arrepentirse, que no había cambiado de opinión. Cilento narró incidentes específicos: golpes en hoteles durante viajes promocionales, aislamiento emocional prolongado y una vigilancia constante que minaba su independencia profesional y personal. El impacto en los hijos también fue profundo. El ambiente de miedo constante afectaba el desarrollo emocional, creando patrones de ansiedad y evitación que perduraban años después del divorcio. Muchas veces el abuso no era físico inmediato, se manifestaba en silencios fríos o amenazas veladas que generaban un terror anticipatorio igual de dañino. Para entender este contraste, hay que mirar el panorama cultural de los años 60. La masculinidad dominante se celebraba en el cine de espías y acción, donde el héroe Bond era invencible y las mujeres eran accesorios atractivos, pero secundarios. Connery encarnaba eso a la perfección en pantalla, pero en la vida real, esa misma dinámica se volvía destructiva y cotidiana. La industria no solo ignoró estas señales, las minimizó activamente durante décadas. Los publicistas reetiquetaban cualquier rumor como exceso de carácter escocés, encajando en un patrón más amplio de la Edad de Oro. El poder de las estrellas era tal que las denuncias quedaban ahogadas por contratos blindados y amenazas de demandas millonarias.
Connery continuó acumulando roles icónicos, premios y contratos lucrativos mientras su ex esposa luchaba por reconstruir su vida y su carrera. Solo décadas después, con el movimiento #Me Too y la publicación de Memorias Valientes, estas historias ganaron visibilidad pública, pero el daño ya estaba hecho. Familias fracturadas, autoestimas destruidas y un legado que hoy se debate entre admiración por el actor y reconocimiento del costo humano. Peter Sellers. Cuando imaginamos a Peter Sellers, la imagen inevitable es la gabardina arrugada, el sombrero fedora y el bigote absurdo del inspector Clouseau en la saga La Pantera Rosa, 1963 a 1978. Era el genio del humor físico bobalicón y la comedia vocal magistral, un hombre cuya capacidad para cambiar de acento y expresión en segundos traía una alegría effortless a millones de salas de estar en América y Gran Bretaña. En pantalla parecía construido enteramente de chistes inocentes, alguien sin un solo hueso amenazante en el cuerpo. Solo verlo invitaba a la risa inmediata y desinhibida. Pero cuando las cámaras dejaban de rodar y volvía a casa, la comedia desaparecía por completo. La actriz sueca Britt Ekland, su segunda esposa, no vivió el genio excéntrico que el público adoraba. Se encontró atrapada en un ambiente asfixiante, definido por celos intensos y rabias explosivas e impredecibles que podían estallar por cualquier detalle menor. Sellers estallaba en furores repentinos, destruyendo objetos valiosos, gritando insultos y creando una atmósfera de pura intimidación para mantenerla en línea y bajo su control. Mantenía una campaña silenciosa y constante de control psicológico que iba más allá de los arrebatos. Ekland detalló cómo micromanejaba su existencia completa. Dictaba qué podía vestir en eventos públicos, con quién podía hablar por teléfono, qué amistades estaban permitidas y cómo debía comportarse en cada aparición. Usaba su fama e influencia inmensa para aislarla social y profesionalmente, rompiendo su independencia mientras presentaba al mundo la imagen perfecta de una pareja celebridad glamorosa y feliz. Este clima de control se extendía directamente a sus hijos. Su hijo Michael escribió posteriormente sobre una infancia pasada navegando la crueldad arbitraria y calculada del padre. Sellers no perdía el temperamento solo en momentos de estrés. Buscaba activamente infligir distrés emocional a su familia, a veces cortándolos de su vida por ofensas imaginarias y exigiendo sumisión absoluta cuando decidía reintegrarlos bajo sus condiciones. La prensa de entretenimiento de la época a menudo atribuía sus estados de ánimo oscuros a las excentricidades necesarias de un artista torturado. Era más fácil proteger la marca de una leyenda cómica que examinar el daño real que causaba entre bastidores. Ekland describió incidentes específicos donde la paranoia de Sellers lo llevaba a acusaciones infundadas de infidelidad, seguidas de aislamiento prolongado, vigilancia constante y explosiones que dejaban la casa en ruinas emocionales. El impacto en los niños fue particularmente devastador. Crecieron con un modelo de paternidad basado en miedo impredecible y manipulación emocional, lo que afectó sus relaciones adultas, su salud mental y su capacidad para confiar en los demás durante años. El abuso psicológico puede ser tan destructivo, o incluso más, que el físico, erosionando la identidad de las víctimas de manera lenta y casi invisible. La fama no excusa este tipo de daño, solo lo amplifica y lo protege bajo el disfraz de arte. George C. Scott. George C. Scott. De pie, frente a esa enorme bandera americana como el General Patton, es una de las imágenes más indelebles de la historia del cine. Comandaba la pantalla con una voz grave y una autoridad feroz e innegable. Para las audiencias de los años 70, Scott era el campeón de la actuación seria. Proyectaba fuerza, intelecto y control absoluto. Fuera de cámara, ese control de hierro era una ilusión. El alcohol liberaba una rabia impredecible que usaba su imponente tamaño físico y su voz tronante para infligir terror. Ava Gardner, en su autobiografía, detalló cómo los arrebatos convertían su vida diaria en un cálculo desesperado por sobrevivir. Un episodio severo le dejó una clavícula rota y una retina desprendida. Tuvo que huir de la relación por completo solo para proteger su vida.
El mismo patrón de volatilidad doméstica se repitió durante décadas y en múltiples matrimonios, especialmente con Colleen Dewhurst. Hollywood en gran medida miró hacia otro lado, excusando el comportamiento como intensidad artística y protegiendo su prestigio como icono cultural estadounidense. Jerry Lewis. Cada fin de semana del Día del Trabajo durante décadas, millones de familias americanas se reunían en sus salas para ver a Jerry Lewis llorar. Era el anfitrión incansable y apasionado del Telethon anual, sudando a través de su smoking durante 21 horas seguidas, suplicando donaciones para niños enfermos. Para el mundo, no era solo una leyenda del slapstick, era un santo viviente, un payaso de corazón gigante y humanitario que parecía preocuparse por los niños vulnerables más que nadie en Hollywood. Pero el hombre que exigía compasión ilimitada para los niños de Jerry en televisión nacional mostraba absolutamente ninguna hacia los suyos. En el momento en que las cámaras del Telethon se apagaban y regresaba a su mansión en Bel Air, el payaso adorable desaparecía por completo. Dentro de esas paredes, Lewis operaba como un dictador agresivo. Su primera esposa, Patty Palmer, no convivía con un genio cómico, vivía en un estado constante de aprensión. Durante su matrimonio, Lewis la sometió a presión psicológica intensa y control financiero severo. La mantenía aislada y dependiente, creando un ambiente donde sus rabias impredecibles establecían la temperatura diaria de la casa. Cuando Palmer finalmente encontró la fuerza para pedir el divorcio después de 36 años, los papeles legales pintaron un cuadro sombrío. Citó crueldad grave, revelando a un hombre que usaba su riqueza y estatus para subyugar completamente a su pareja. Sin embargo, el costo más pesado cayó directamente sobre sus hijos. Los niños del entretenedor familiar favorito de América crecieron paralizados por un miedo profundo diario a su padre. Más tarde en la vida, hablaron abiertamente de una infancia que se sentía más como una situación de rehenes. Lewis no solo disciplinaba casualmente a sus hijos, los sometía a castigos físicos severos, detallando cómo usaba un cinturón para enforzar su misión absoluta e incuestionable. Tenían que monitorear constantemente sus cambios de humor erráticos, sabiendo que una sola palabra equivocada podía desencadenar un arrebato peligroso. Lo que hace esta realidad tan difícil de procesar es el escudo que construyó para protegerla. Jerry Lewis weaponizó su propia filantropía. Creó un poderoso disonance cognitivo para el público y la prensa. ¿Cómo acusar al hombre que recaudaba cientos de millones para caridad? Sus buenas obras públicas monumentales hicieron que sus crueldades privadas fueran prácticamente intocables. Usó su estatus como héroe nacional como barricada, asegurando que la cámara se mantuviera enfocada en las lágrimas que derramaba por extraños, mientras las personas que compartían su apellido sobrevivían a su furia completamente solas. El contexto de los años 50 a 60, con el ideal de la familia nuclear americana, amplificaba la hipocresía. Lewis vendía la imagen de compasión familiar mientras destruía la suya. Las implicaciones incluyen trauma intergeneracional para sus hijos, quienes lucharon con adicciones y problemas emocionales. La industria lo protegió porque su Telethon generaba buena voluntad pública y dinero. Este caso muestra cómo la caridad pública puede servir como cortina de humo perfecta para el abuso privado. Richard Burton. Cuando escuchabas a Richard Burton hablar, sentías la gravedad de un genio entrenado clásicamente. Poseía la voz más famosa de Gran Bretaña, un barítono rico y autoritario que podía hacer que la lectura de una guía telefónica sonara como arte elevado. En los años 60, junto a Elizabeth Taylor, formaban la pareja real de Hollywood por excelencia. Se vendían al público como la definición misma del romance épico de jet set global. Cubiertos de diamantes, bajando de yates y radiando un amor tan intenso que prácticamente quemaba la pantalla en Cleopatra. Pero cuando los paparazzi finalmente se iban a casa y la bebida pesada tomaba el control, ese romance épico se degradaba en un ambiente peligrosamente tóxico. El público compraba una historia glamorosa de peleas apasionadas de amantes.
La realidad detrás de puertas cerradas era violencia doméstica severa. Barton sufría blackouts inducidos por alcohol profundo. Esto creaba una realidad diaria donde la casa nunca sabía qué versión del hombre entraría en la habitación. Cuando bebía, el brillante actor shakespeariano desaparecía por completo, reemplazado por una fuerza agresiva y destructiva que perdía el control por completo. No solo discutía con su esposa, usaba su intelecto formidable para destrozar viciosamente su autoestima. Y cuando las palabras no bastaban, el abuso escalaba a asalto físico. Elizabeth Taylor frecuentemente tenía que aparecer en sets de películas o en público con maquillaje pesado y gafas oscuras, intentando desesperadamente ocultar la evidencia visible de sus rabias ebrias. Regularmente convertía suites de hoteles de lujo en zonas de guerra absolutas, destrozando muebles y dejando un rastro de destrucción física y psicológica para que otros limpiaran en silencio. Lo que hace la historia de Barton tan perturbadora hoy es cómo la prensa de entretenimiento reetiquetó activamente su violencia para proteger su prestigio. En lugar de llamarlo lo que era asalto, los medios disfrazaban su comportamiento como el subproducto natural de un temperamento artístico fogoso. Tabloides y revistas llamaban a su relación tempestuosa. Pintaban los altercados físicos como choques inevitables de dos personalidades oversize, como si infligir daño físico fuera simplemente cómo los genios apasionados se comunicaban. Los estudios y la prensa romantizaron efectivamente un matrimonio profundamente tóxico. Le dieron a Barton un pase libre, permitiéndole esconder su brutalidad detrás de la excusa de ser un intelectual torturado y bebedor empedernido. Las audiencias eran constantemente animadas a maravillarse con los anillos de diamantes de $1 millón que compraba como disculpas, mientras todos ignoraban deliberadamente la aterradora realidad de la mujer que tenía que usarlos. El contexto de los 60, con la cultura de celebridades y el alcohol como norma en Hollywood, agravaba el problema. Barton y Taylor eran la pareja power, pero el abuso se normalizaba como pasión. Las implicaciones incluyen daños físicos permanentes para Taylor y trauma emocional para la familia. La industria priorizaba el escándalo glamoroso sobre la seguridad, un patrón que permitía que el abuso continuara. Hoy, sus memorias revelan cómo el amor público ocultaba dolor privado, invitándonos a cuestionar las narrativas románticas de las estrellas. Desi Arnaz. Si encendías un televisor en los años 50, casi seguro pasabas tiempo en el salón de Ricky Ricardo. Como estrella y co-creador de I Love Lucy, Desi Arnaz no solo interpretaba a un esposo, ayudó a inventar el concepto mismo de la sitcom familiar americana. Con su tambor de conga característico y su sonrisa rápida y afectuosa, era el patriarca exasperado, pero infinitamente devoto. Semana tras semana, decenas de millones de espectadores sintonizaban para verlo navegar amorosamente los esquemas caóticos de su esposa. Juntos, eran el símbolo definitivo de la dicha doméstica de mediados de siglo. Pero en el momento en que el público del estudio dejaba de aplaudir, ese hogar cálido e idealizado se evaporaba por completo. La realidad de estar casado con Desi Arnaz no se parecía en nada a una sitcom. Era un ordeal agotador y profundamente inestable. Cuando Lucille Ball finalmente pidió el divorcio en 1960, el documento legal destrozó la ilusión que habían construido durante una década. No citó solo diferencias irreconciliables, lo hizo bajo el fundamento de crueldad mental extrema. El hombre que radiaba paciencia y calidez en televisión estaba en privado consumido por alcoholismo severo y rabias explosivas repentinas. Arnaz no solo tenía un problema con la bebida, tenía un problema profundo de ira que dictaba la temperatura entera de su hogar. Cuando bebía, su temperamento se convertía en una fuerza destructiva. Atravesaba la casa en arrebatos violentos y terroríficos, destrozando propiedades y creando un ambiente de pánico puro. Lucille Ball y sus hijos pequeños se veían obligados a navegar una realidad diaria de inestabilidad severa, sin saber qué frustración menor desencadenaría su próxima diatriba caótica.
El hogar que se suponía un santuario era en verdad un campo minado psicológico. Lo que hace esta dinámica tan impactante hoy es la escala masiva del encubrimiento institucional. Arnaz y Ball no eran solo actores, eran los jefes de Desilu, uno de los imperios de producción más poderosos de la televisión. La cadena, los patrocinadores corporativos y la prensa tenían un interés financiero masivo en proteger la marca Ricky Ricardo. Durante años, los medios enterraban activamente historias de su comportamiento agresivo e infidelidades crónicas, enmarcando la tensión marital obvia como solo el estrés típico de dirigir un negocio de alto riesgo. La industria permitió que él lucrara enormemente vendiendo el matrimonio perfecto al público americano, mientras simultáneamente dependía de un ejército de publicistas para ocultar el hecho de que estaba destrozando su familia real. Construyó un legado televisivo sobre la idea de un hogar amoroso, todo mientras convertía el suyo en un lugar de miedo constante. El contexto de la televisión naciente de los 50 enfatizaba la familia ideal, haciendo que el contraste fuera más chocante. Las implicaciones incluyen el divorcio como liberación para Ball, pero con cicatrices emocionales para los hijos. La complicidad corporativa muestra cómo el profit prevalecía sobre la ética. Arnaz siguió siendo celebrado como innovador, pero sus víctimas revelaron el costo humano. Errol Flynn. Cuando Errol Flynn se balanceaba por los aparejos de un barco pirata en Captain Blood o desenvainaba su espada como Robin Hood, literalmente definía cómo debía verse un héroe de acción. Era el pícaro dashing definitivo, intrépido, imposiblemente guapo y encantador sin esfuerzo. Para los cinéfilos de los años 30 y 40, Flynn era la cúspide de la aventura romántica. Era el hombre que siempre luchaba por la justicia, superaba a los villanos y, lo más importante, siempre protegía a las mujeres. Pero la caballerosidad que mostraba en la pantalla plateada no era más que un disfraz bien ensayado. En el momento en que salía del lote de Warner Brothers, el protector heroico desaparecía por completo. En su lugar quedaba un hombre que trataba la crueldad absoluta, no como un defecto de carácter, sino como un estilo de vida. Su matrimonio con la glamurosa actriz francesa Lily Damita no era un romance apasionado de Hollywood, era una zona de guerra relentless. La existencia diaria de Flynn estaba alimentada por alcoholismo crónico severo y una volatilidad profunda que dirigía agresivamente contra su esposa. Las columnas de entretenimiento de la era a menudo intentaban pintar su relación como simplemente fogosa o spirited, pero no hay nada romántico en vivir en miedo constante. Cuando Flynn descendía en una de sus rabias ebrias frecuentes, su hogar se convertía en un lugar profundamente peligroso. Usaba su presencia física para intimidar, dominar e infligir daño, creando un ambiente donde su pareja tenía que prepararse constantemente para la siguiente explosión. Damita no lidiaba solo con un artista difícil. Tenía que sobrevivir a un hombre que se sentía completamente entitled a destruir su hogar y su bienestar psicológico cuando le placía. Y este comportamiento agresivo y depredador se extendía mucho más allá de su matrimonio, siguiéndolo donde quiera que fuera en Los Ángeles. Sin embargo, la parte más profundamente perturbadora de la historia de Errol Flynn es cómo el sistema de estudios protegió activamente su violencia. Warner Brothers poseía una máquina de publicidad masiva y la desplegaba relentlessly para cubrir sus huellas. Enterraban reportes policiales, manejaban a la prensa y silenciaban a quienes intentaban hablar en contra de él. En lugar de responsabilizarlo, la industria prácticamente celebraba su comportamiento tóxico. Reetiquetaban su agresión como la travesura adorable de un bad boy de Hollywood. Incluso convirtieron su reputación depredadora en un catchphrase popular, "In like Flynn", vendiendo su falta peligrosa de límites como una broma cultural. El estudio construyó efectivamente una fortaleza alrededor de él, asegurando que su atractivo en taquilla permaneciera intacto. Permitían que las audiencias siguieran vitoreando al outlaw righteous en la pantalla, ocultando deliberadamente el hecho de que financiaban a un tirano que guardaba su peor comportamiento para las mujeres atrapadas detrás de sus propias puertas frontales. El contexto de los 30 a 40, con el código Hays que censuraba moralidad en pantalla pero ignoraba la vida privada, facilitaba el encubrimiento. Flynn encarnaba el swashbuckler,
pero en casa era destructivo. Las implicaciones incluyen trauma para Damita y otras parejas, y un legado que aún se debate entre admiradores y críticos. Muestra cómo el sistema priorizaba estrellas sobre víctimas. Bing Crosby. Cuando Bing Crosby entonaba suavemente las notas de apertura de White Christmas, no solo grababa un hit, se convertía en la figura paterna indiscutible de la América de mediados de siglo. Con su postura relajada, su pipa característica y su barítono calmante, proyectaba una calidez profunda e inquebrantable. Para millones de familias sintonizando sus especiales navideños, Crosby representaba el ideal definitivo de un patriarca paciente y amoroso. Era el hombre en quien la nación más confiaba, la voz calmante que sonaba en cada salón durante las fiestas. Pero esa persona fácil era una máscara meticulosamente construida. En el momento en que cruzaba su propia puerta principal, la figura paterna cálida y sonriente desaparecía. En su lugar quedaba un autoritario frío y exigente que gobernaba su hogar con una rigidez de puño de hierro. La realidad de vivir con Bing Crosby fue expuesta por su hijo mayor, Gary, en una memoir que destrozó por completo la ilusión hollywoodense. Crosby no sufría los arrebatos ebrios y caóticos que definían a muchos de sus pares. Su marca de crueldad era mucho más escalofriante, porque era completamente sobria y deliberadamente calculada. Exigía perfección absoluta y obediencia absoluta de sus hijos, enforzando sus estándares imposibles con disciplina física severa. Frecuentemente usaba un cinturón con tachuelas para mantener su autoridad, creando un ambiente donde sus hijos no se sentían amados, sino paralizados por un miedo diario a salirse de la línea. Este ambiente opresivo no afectaba solo a los niños. Su primera esposa, Dixie Lee, se encontró completamente aislada bajo su presencia controladora. Incapaz de navegar el peso psicológico pesado y el desapego emocional que traía el matrimonio, eventualmente se retiró al alcoholismo crónico severo, solo para lidiar con la realidad asfixiante de su propio hogar. Lo que hace la historia de Crosby tan inquietante es el disonance cognitivo masivo entre el hombre y su marca. Los medios y los estudios estaban profundamente invertidos en proteger la imagen Bing Crosby. La prensa ignoraba activamente el distrés obvio de su familia, asegurando que el público siguiera comprando sus discos y sintonizando sus especiales. Se le permitió monetizar el concepto mismo de valores familiares, mientras la prensa miraba hacia otro lado, mientras desmantelaba sistemáticamente el bienestar de sus dependientes. Las cicatrices psicológicas profundas que infligió persiguieron a sus hijos durante décadas. La presión inmensa de crecer bajo su tiranía dejó fracturas que duraron toda la vida, llevando a colapsos personales trágicos y profundos, mucho después de que finalmente escaparan de su techo. Todavía se nos anima a encontrar consuelo en su voz cada diciembre. Completamente protegidos de la realidad de que para las personas que realmente compartían su apellido, su presencia significaba nada más que miedo. El contexto de los 40 a 50, con el ideal del padre proveedor, ocultaba el abuso. Crosby era el crooner perfecto, pero en casa era tiránico. Las implicaciones incluyen trauma generacional y crítica posterior a su legado. Muestra cómo la imagen pública puede ocultar abuso sobrio y calculado. Cary Grant. Si querías definir la palabra suave a mediados del siglo XX, solo necesitabas dos palabras: Cary Grant. Con sus trajes perfectamente a medida, ese acento mid-Atlantic imposible de ubicar y un encanto magnético effortless, era el estándar de oro absoluto para el leading man de Hollywood. En películas como North by Northwest y To Catch a Thief, proyectaba una imagen impecable de romance sofisticado. No era solo un actor, era una institución de elegancia. Durante décadas, las audiencias compraban la idea de que era el caballero definitivo, completamente incapaz de un solo pensamiento no refinado. Pero el Cary Grant que veías en la pantalla plateada era una ficción cuidadosamente construida. En el momento en que el director llamaba corten y regresaba a su finca privada, el caballero encantador desaparecía por completo.
El hombre que esperaba detrás de esas puertas pesadas estaba impulsado por una paranoia profunda y una necesidad obsesiva y aterradora de dominio absoluto. La realidad de su vida doméstica se enfocó con claridad por su cuarta esposa, la actriz Jan Cannon. Cuando se casó con él, no entró en un romance glamoroso de Hollywood. Caminó a una prisión psicológica meticulosamente controlada. Grant no quería solo una pareja, exigía un sujeto para moldear. Micromanejaba cada aspecto de su existencia, dictando qué podía vestir, cómo debía hablar y con quién podía interactuar. Usaba su fama abrumadora e intelecto intenso para menospreciarla constantemente, erosionando lentamente su independencia hasta que se sentía completamente aislada. Lo que hace la marca de crueldad de Grant tan distintivamente perturbadora fue cómo weaponizó sus propias inseguridades. Durante su matrimonio, se obsesionó profundamente con el LSD como forma de terapia psiquiátrica. Pero no confinó esta experimentación intensa a sí mismo. Presionaba agresivamente a su joven esposa para unirse a estas sesiones altamente volátiles. Usaba la naturaleza severa de alterar la mente de la droga no como herramienta de sanación, sino como mecanismo para romper forzosamente sus defensas psicológicas y reconstruirla completamente según sus especificaciones exactas. Cannon detalló más tarde cómo esta presión relentless y consumo forzado la empujó al borde absoluto del colapso mental. Cuando no usaba guerra psicológica, su temperamento explosivo mantenía el hogar en un estado de aprensión asfixiante constante. Volaba en rabias repentinas y agresivas, usando su estatura física para intimidar y enforzar su misión incuestionable. Podía cambiar de silencio frío y calculador a furia aterradora en cuestión de segundos. Sin embargo, la industria del entretenimiento simplemente se negaba a mirar de cerca. La imagen de Cary Grant como el caballero perfecto e imperturbable era demasiado valiosa para los estudios. La prensa ignoraba activamente el distrés obvio que irradiaba de su matrimonio, protegiendo su atractivo en taquilla a toda costa. Se le permitió seguir sonriendo en sus smokings prístinos, completamente protegido por su propia leyenda, mientras desmantelaba sistemáticamente la cordura de la mujer atrapada dentro de su hogar. El contexto de los 60, con experimentos con drogas y terapia, añadió una capa única de abuso. Las implicaciones incluyen colapso mental para Cannon y trauma para la familia. La industria priorizaba la imagen elegante sobre la realidad. Grant sigue siendo icónico, pero las memorias revelan el costo. Charlie Chaplin. Cuando Charlie Chaplin aparecía en la pantalla como el vagabundo, girando su bastón y ajustando su sombrero bombín demasiado pequeño, no solo hacía reír a las audiencias, las hacía preocuparse. Para un mundo recuperándose de la guerra y marchando hacia la Gran Depresión, Chaplin era el símbolo definitivo de la humanidad. Era el underdog inocente y bondadoso que siempre se enfrentaba a los bullies y protegía a los vulnerables. En la era del cine mudo, era posiblemente el hombre más famoso y querido de todo el planeta. Pero la empatía abrumadora que proyectaba a través de la lente de la cámara estaba completamente ausente en su vida real. El hombre que defendía a los desvalidos en pantalla era en realidad un autoritario ruthless que perseguía agresivamente y subyugaba por completo a mujeres jóvenes y vulnerables de manera excepcional. El capítulo más oscuro y documentado de su crueldad doméstica involucra a su segunda esposa, Lita Grey. Ella era apenas una adolescente cuando se casaron, completamente abrumada por el hombre más poderoso del Hollywood temprano. Chaplin no la veía como una pareja, la veía como una posesión. Su realidad no era un cuento de hadas cómico, era una pesadilla asfixiante definida por su paranoia extrema, manipulación emocional relentless y control absoluto sobre cada hora de su día. Cuando finalmente logró escapar del matrimonio en 1927, su denuncia de divorcio de 42 páginas destrozó su imagen adorable para cualquiera dispuesto a leerla. Los documentos no describían solo a un marido difícil, detallaban a un hombre profundamente peligroso.
Gray delineó cómo Chaplin la sometía a un tormento psicológico calculado constante. Vivía en terror genuino, relatando incidentes donde blandía un arma cargada en la casa, usándola no solo como amenaza casual, sino como herramienta definitiva para enforzar su silencio y sumisión absolutos. Weaponizaba su inmensa riqueza e intelecto para mantenerla aislada, profundamente asustada y enteramente dependiente de sus volátiles estados de ánimo. Sin embargo, la escala masiva de la fama de Chaplin actuó como un escudo impenetrable. El público simplemente no podía reconciliar al dulce y torpe vagabundo con el hombre que aterrorizaba a una novia adolescente detrás de puertas cerradas. Aunque el divorcio causó un escándalo masivo, la máquina de Hollywood y su base de fans ferozmente leal eventualmente trabajaron para proteger a su genio. Enmarcaron su comportamiento depredador y crueldad calculada como las peculiaridades complicadas y desafortunadas de un maestro artístico. Chaplin construyó un imperio multimillonario sobre la idea de defender al hombrecito. Exigía las lágrimas del mundo por las penurias ficticias de sus personajes. Pero en el momento en que entraba en su propio hogar, usaba cada onza de su influencia colosal para asegurar que las mujeres atrapadas dentro con él tuvieran que sufrir en silencio. El contexto de los años 20, con Hollywood naciente y poder desregulado, permitió el abuso. Las implicaciones incluyen escándalos tempranos y protección del legado. Chaplin sigue siendo un genio del cine, pero las víctimas muestran el lado humano oscuro. Estos 10 actores encarnaron el glamour y el sueño de la Edad de Oro, pero sus familias vivieron el lado oculto. La industria encubrió por profit y poder, pero las sobrevivientes alzaron la voz décadas después. Esta historia nos invita a mirar más allá de la pantalla, reconociendo que el verdadero heroísmo está en la verdad, la resiliencia y el coraje de las víctimas. El legado de la fama debe incluir responsabilidad ética, y el valor de escuchar a quienes sufrieron en silencio es inmenso. Hollywood cambió con el tiempo, pero las lecciones permanecen vigentes. El poder sin empatía destruye hogares, erosiona identidades y deja cicatrices que trascienden generaciones. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Que sus historias nos inspiren a construir relaciones basadas en respeto real, no en ilusión.